Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estar trabajando un tema que se llama W8 Questions, preguntas WH o preguntas de información. Lógicamente que lo vamos a estar enfocando en el tema que estamos dando en estos días, que es pasado simple, Simple Past Tense, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a empezar. Primero vamos a repasar algunas de las preguntas más utilizadas, como son, por ejemplo, what, what. Ya sabemos que what significa qué, o en algunas partes o en algunas oraciones significa cuál, ¿ok? Como por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Pero en este caso, pues ya saben que tiene estos dos significados, qué y en algunas veces cuál, ¿ok? When, que significa cuándo, ¿cierto? Cuando vamos a preguntar por una fecha, ¿cierto? When. Where, where significa dónde, ¿cierto? Dónde vamos a preguntar por un lugar. Why, que significa por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Recuerden que la pregunta se hace con why y al momento de responder vamos a utilizar because, ¿ok? Who, who, who significa quién. Cuando vamos a preguntar por una persona, ¿cierto? Tenemos esta como por ejemplo what time, que es cuando vamos a preguntar por la hora. What time, ¿cierto? ¿A qué hora significaría esta parte? How, how, how significa cómo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. For example, what did you say? ¿Qué dijiste? I'm sorry that I didn't want to say bad words. Miremos y enfoquémonos en esta primera parte, en esta primera pregunta que tenemos aquí, ¿cierto? Vemos que tenemos varios colores. El verde vendría siendo la pregunta, ¿cierto? La palabra de pregunta, en este caso what, ¿ok? Después vamos a utilizar lo que es el auxiliar did, ¿ok? El auxiliar did. Después vamos a utilizar el sujeto, en este caso es you. Por último, el verbo, que es say. Una cosa con respecto al verbo, ya saben que es el que está en negrilla. El verbo va en forma infinitiva. Como ya utilizamos el pasado en esta parte que estoy señalando, en el did, ¿cierto? Ya no necesitamos colocar el verbo en pasado. Por lo menos ya sabemos porque estamos utilizando el auxiliar did. Entonces el verbo va en su forma infinitiva o en presente, como quieran llamarlo. Entonces, por ejemplo, esta pregunta significaría what did you say? ¿Qué dijiste? ¿Cierto? Recuerden que como es una pregunta siempre debe llevar el signo de interrogación. El signo de interrogación en inglés se utiliza al final de la oración. Y miren, por ejemplo, la respuesta. I'm sorry that I didn't want to say bad words. Lo siento, papá, no quise decir malas palabras. Entonces, seguimos. When did we visit Argentina? ¿Cuándo visitamos Argentina? Como pueden ver, primero utilizamos lo que es la question word. Ya saben que puede ser why, when, where, how, what time o cualquiera de las que dije al principio. Después utilizamos el auxiliar did, ¿cierto? Después utilizamos el sujeto, en este caso es we. Después utilizamos el verbo en presente, no vayan a olvidar esto. Ya como utilizamos el auxiliar did, el verbo debe ir en presente. Y finalmente podemos poner un complemento y el signo de interrogación. ¿Qué significaría esta pregunta? When did we visit Argentina? ¿Cuándo visitamos Argentina? ¿Cierto? Y miren que la respuesta ya así va en forma normal. We visited Argentina last year. Nosotros visitamos Argentina el año pasado. Como esta sí es una oración en forma afirmativa, aquí sí deben utilizar el pasado. El verbo en pasado, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. Where did you and your boyfriend go this morning? ¿Dónde fuiste tú y tu novio esta mañana? Como pueden ver, primero utilizamos la WH question, en este caso where. Después utilizamos el auxiliar did. Después utilizamos el sujeto, que es you. You and your boyfriend, ok, aquí hay dos sujetos.
Tú y tu novio, serían dos sujetos. Después utilizamos lo que sería el verbo en forma infinitiva, que es go, y el complemento y el signo de interrogación. Es muy fácil armar las preguntas, ¿cierto? We went shopping, he was so generous. Nosotros fuimos de compras, él fue muy generoso. Miren que la respuesta sí va en pasado, ya en forma normal, como lo explicamos en la clase, en las clases anteriores. Para más información sobre este pasado simple, eh, pueden ver el video anterior y ver cómo se forman las oraciones en forma afirmativa. Y también con el verbo to be. Miren que abajo también estamos utilizando una oración en pasado, pero en este caso con el verbo to be, que significa ser o estar. Entonces seguimos con otro ejemplo. Why? Why did you cry last night? ¿Por qué lloraste esa noche? Miremos, primero sigue la misma estructura, ¿cierto? Primero utilizamos la WH question, el auxiliar did, el sujeto, el verbo en forma infinitiva, el complemento y el signo de interrogación. Vamos a ver cómo responde. Oh, I cried because the movie we saw was too romantic. Oh, yo lloré porque la película que vimos fue demasiado romántica. Recuerden lo que les dije, que al momento de responder vamos a utilizar because. En la pregunta se utiliza why, ¿cierto? Como pueden ver aquí. Pero al momento de responder vamos a utilizar because, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. Who did you meet at the party yesterday? ¿A quién te encontraste en la fiesta ayer? Como pueden ver, la WH question word, que es who en este caso, el auxiliar did, el sujeto, que es you, el verbo en infinitivo, que es meet, el complemento, ¿cierto? At the party yesterday. Y por último, el signo de interrogación. ¿A quién te encontraste esa noche en la fiesta? I met a girl called Tania. Conocí o me encontré a una chica llamada Tania. Como pueden ver, aquí sí estoy utilizando el pasado, porque ya tendría siendo como una oración afirmativa. Aquí no va ningún auxiliar, entonces aquí sí debo utilizar el pasado. Acá no, en la forma de pregunta, porque ya saben que estoy utilizando el did. Cuando utilizo el did, el verbo debe ir en presente, en su forma infinitiva. Proseguimos con más ejemplos. What time? ¿A qué hora? What time did you wake up in the morning? ¿A qué hora te levantaste esta mañana? Por ejemplo, I woke up at 7 a.m. Entonces vamos a analizar. Otra vez utilizo la question word, what time en este caso, el auxiliar did, el sujeto, el verbo en presente, que es wake up, que significa levantarse o despertarse, más bien, perdón. Y después vamos a utilizar lo que es el complemento y el signo de interrogación. Ya al momento de responder, si vamos a responder utilizando la información que nos pidieron, que en este caso es a qué hora te despertaste. Entonces usted va a decir, yo me desperté a las 7 a.m. por ejemplo. I woke up at 7 a.m. Ya este es como formar una oración afirmativa. Como les dije anteriormente, si quieren saber cómo se utilizan las oraciones afirmativas, pues deben de ver el video anterior. How did you do that exercise? ¿Cómo hiciste ese ejercicio? How, como pueden ver en este caso vamos a utilizar how. Después utilizamos el auxiliar did, el sujeto, el verbo en presente, que es do en este caso, y that exercise, que vendría siendo el complemento. Finalmente el signo de interrogación. I followed the theory, that's all. Yo seguí la teoría, es todo. Como pueden ver, aquí utilizo una oración en pasado simple normal. Coloco el sujeto, el verbo en pasado, como es regular, se le agrega ed. Si fuera irregular, ya saben que este verbo cambiaría, ¿cierto? Después utilizamos lo que es el complemento y listo. Entonces, como pueden ver, es muy fácil armar preguntas utilizando lo que es las question words. Ya sabemos que podemos utilizarlas para hacer preguntas. Ya saben que este tipo de preguntas no son como las que empiezan con el auxiliar did solamente, que son para responder sí o no, sino que
preguntamos una información específica. Recuerden que, por ejemplo, si es con what, perdón, nos van a preguntar por qué, ¿cierto? ¿Qué cosa? Con where, por un lugar, ¿cierto? ¿Dónde? When, por una fecha, ¿cierto? ¿Cuándo? Why, por una razón, que es por qué, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta cada uno de los significados para poder armar la pregunta. Ya saben que repasamos una última vez que para formar oraciones, preguntas, primero utilizamos lo que es la question word. Ya saben que puede ser what, when, where, how, why, which o cualquier otra, ¿cierto? Que nos ayude a formar la pregunta. Después utilizamos lo que es el auxiliar did, ¿cierto? El sujeto y el verbo en presente. Ya saben que después del verbo en presente puede ir un complemento para, digamos, valga la redundancia, complementar la oración, o sea, dar una información adicional. Y por último, el signo de interrogación. Es muy importante que utilicen el signo de interrogación siempre, ya que sin él la pregunta estaría mal formulada, ¿cierto? Ya saben que es muy fácil utilizar las question words. Ya saben, por ejemplo, que what, when, where, why, who, what time son how, son palabras que podemos utilizar para hacer preguntas, ¿ok?